política, económica y social, se plantearon diversas opciones. Incluso dentro de esas opciones también se plantearon posiciones respetables y legítimas por demás. Pero hoy queda claro que esa propuesta en algún sector del país y del mundo de convocar a buena parte de sus ciudadanos a la nada, a la abstención, sin duda alguna ha dejado atrás una posibilidad extraordinaria, muy útil en su momento, de darle cauce cierto a esta tragedia que vive Venezuela. La abstención, que como ustedes saben, la abstención también incrementa la eficacia de la trampa. Mientras más abstención, más posibilidades de control, de manejo absoluto de un gobierno que está acostumbrado a esto, a la trampa, a la manipulación, a la coacción, a la presión, a jugar con la dignidad de los otros, fundamentalmente de los pobres. Y cuando hablo de los pobres, ahora hablo del hambre, de la situación de miseria en la que se encuentra por lo menos el 84% de nuestros hermanos venezolanos. Me refiero a los sectores excluidos de siempre, a los sectores más vulnerables. Y fue por ello que al inicio de todo este proceso se plantean serias dificultades en esto de reconocer al ente rector como una institución confiable para llevar adelante un proceso electoral como este. Y de allí que nosotros incluso propusimos un acuerdo de garantías electorales, ustedes lo reconocen y lo recuerdan. Ese acuerdo de garantías electorales planteaba un conjunto de normas que debían ser atendidas por el gobierno, por el Consejo Nacional Electoral y por las partes en la contienda. Recordemos aquella necesaria observación y todas las diligencias y las gestiones que hicimos para lograr la presencia de Naciones Unidas, de la Unión Europea. Fueron reuniones con embajadores, con funcionarios de gobierno, conversaciones telefónicas, mensajes, etcétera. Todo un esfuerzo para generar esa confianza que demandaba la mayoría de la población. Vista tal circunstancia, en ese acuerdo de garantías hicimos énfasis en 5 elementos que siempre desarrollamos en cada espacio donde tuvimos la posibilidad de presentar nuestro programa como alternativa de gobierno en un país sumido en una gran crisis como el nuestro, Venezuela. Decíamos, para adelantar un proceso verdaderamente transparente en Venezuela, confiable, que permitiera resultados de acuerdo a las expectativas de la gente, dijimos, es necesario, señores del Consejo Nacional Electoral, afianzar en 5 elementos que son claves. 1, el control político y social a través de los programas que se adelantan del gobierno y terminan siendo ejecutados por el partido de gobierno. Me refiero al control que se tiene sobre buena parte de la población con esto que conocemos como el carnet de la patria. Los puntos rojos, el voto asistido, el cierre de centros, la presencia del testigo y otros elementos que son perturbadores del proceso. En tal circunstancia, ya habíamos comenzado a advertir al Consejo Nacional Electoral y también al propio gobierno.
Se designaron unas comisiones incluso. Y ya esta semana ustedes conocieron de las acciones que se emprendieron desde nuestro comando. Una de ellas, una reunión que consideramos en su momento bastante, respetuosa, amplia y productiva en el Consejo Nacional Electoral. En esa reunión, después de en cadena nacional, por lo menos en 3 oportunidades, el señor presidente de la República había ofrecido pagos, bonos sorpresas, decía, a quienes acudieran a los centros electorales y previamente pasaran por lo que llaman el punto rojo. Y decía, lleven su carnet de la patria. Y para todos es conocido de que ese planteamiento en persona del primer mandatario nacional, sin duda alguna, violentaba y en efecto violentó la normativa que rige la materia electoral. O sea, constituye delito electoral y delito por peculado de uso. Así lo hicimos saber en esa reunión. En el Consejo Nacional Electoral advertimos sobre tal irregularidad. Y en presencia de la señora rectora Ibisay Lucena, del rector Luis Emilio Rondón y de todo el Plan República, de los señores militares representantes del Plan República, advertimos no solamente de esta irregularidad, que por una cosa similar, por cierto, fueron inhabilitados 3 diputados de Amazonas, supuestamente por comprar votos. Pues el presidente de la República sugería, en sus palabras, la compra de votos, la compra de conciencia, o sea, jugar con el hambre de los más pobres, atraerlos a un punto rojo, buscar en ellos escanear un carnet, que pertenece ese carnet a un programa del Estado venezolano, con plataforma tecnológica del Estado venezolano y con recursos del Estado venezolano. Quiere decir, decíamos allí en esa reunión, se están configurando aquí 2 delitos. Y nosotros planteamos, ustedes lo saben, planteamos una rectificación urgente en torno a este planteamiento. Al día siguiente solicitamos ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, introdujimos un recurso a los fines de que se pusiera coto a esta situación. Y hoy, queridos hermanos, y de allí poco nuestro pronunciamiento de hoy. Hoy, para sorpresa de todos nosotros, después de haber conversado todo esto y haber no solo se había planteado una garantía del Consejo Nacional Electoral y del propio gobierno, hoy no solo se vio violentado ese acuerdo de garantía suscrito por ambos comandos y por los candidatos, sino que además se vio violentada la Constitución y la ley. Hoy se instalaron en todo el país 12.711 puntos rojos en las inmediaciones de cada centro electoral. Y advertimos desde la mañana, yo salí a votar a Barquisimeto y a eso de las 10 de la mañana hice la primera advertencia. Después la hizo el jefe del comando de campaña, Claudio Fermín. En el centro donde yo voté, el punto rojo estaba a 12 metros, o sea, frente al centro. Y en el punto rojo, ustedes saben, se aplica este método. Se le plantea al elector, en función de la relación del voto con el carnet, la presentación del carnet, se escanea el carnet, tiene que presentar un código y después del código QR tiene que presentar la boleta o el elemento que de alguna manera verifica que ya sufragó. Y de allí se presume, se recibe entonces un depósito de 10 millones de bolívares.
Hicimos esa denuncia. Y digo esto porque eso representa, después de haber suscrito el acuerdo respectivo, eso representa el 87,6% de los centros, o sea, de los 14.000 centros. O sea, casi 13.000 puntos rojos en las inmediaciones de todos los centros electorales. Más allá de eso, de los centros electorales y los puntos rojos, entonces también ocurrió lo propio con el voto asistido, que ha sido otra perversidad, donde no solo se procura controlar al elector, sino que ello conspira contra el derecho y el secreto del voto. Es la coacción que se pone de por medio. Nosotros tenemos en esa materia de voto asistido 142.589 denuncias, que están seriamente documentadas. Pero además de eso, queridos hermanos, hay 91.732 denuncias de testigos en centros electorales de la candidatura de Henry Falcón, que no se les permitió el acceso al centro. O sea, el mismo mecanismo de coacción al testigo, al miembro del centro, pero también al elector, la compra de votos, etcétera. Ustedes dirán, bueno, eso ya se había anunciado. De allí también hasta donde la eficacia de la trampa, producto del elemento cruzado de la abstención, genera también este espacio para el ventajismo de un gobierno que actúa así, con perversidad. Entonces nosotros, en reuniones sostenidas el día de hoy, ustedes verán aquí, ustedes también, seguro estoy, están muy al día con las redes sociales. Si usted se mete hoy en el Instagram, el Twitter, en todas las redes sociales, puede conseguir esto. Esto, por ejemplo, es un centro electoral a 5 metros. Perdón, un punto rojo en las puertas de un centro electoral. Ahora, sobre estos mecanismos de coacción, jamás podemos aspirar que se exprese la verdadera voluntad libre y transparente del elector. Jamás. Jamás podemos esperar eso. De tal manera que en tal circunstancias el proceso, sin duda alguna, tiene serios cuestionamientos de nuestra parte, todo el proceso, y además del cuestionamiento que nosotros podamos tener del proceso, sin duda alguna, carece de legitimidad el mismo. Y en tal sentido nosotros desconocemos este proceso electoral. Categóricamente. Y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Y créanme que no es que por lo que estamos diciendo mañana yo salgo al exterior. No, yo mañana estoy en Venezuela. Y aquí nos vamos a quedar porque no se trata exclusivamente de denunciar las irregularidades, sino también, queridos hermanos, seguir nosotros incidiendo en una lucha y promoviendo desde las estructuras de las organizaciones políticas que representamos y también desde las estructuras sociales de las mayorías silenciosas que se ven coaccionadas por este gobierno. Nosotros no podemos dejar esos espacios de lucha y lo vamos a seguir haciendo desde acá. Hace un par de horas apenas, hora y media, ustedes también pudieron observar que eso fue materia también de las reuniones con el Plan República, y lo sabe la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y esto se lo pueden ustedes consultar también al rector Luis Emilio Rondón. Se acordó el cierre de centros a las 6 de la tarde.
Y se acordó que cualquier persona que estuviera en la cola se pasaba al centro, se cierra la reja y no había nadie en cola, pero el centro se cierra a las 6 de la tarde. A las 7:30 de la noche todavía estaban los centros abiertos llamando a votar. La dirigencia del gobierno. Entonces, donde no hay un proceso transparente, limpio, que permita que fluya la voluntad de las grandes mayorías, en función de buscar un cauce democrático para que podamos de verdad alentar una salida en paz, que no genere más dificultades, más muertos en Venezuela y que nos permita abordar el problema de la gente, que es el hambre, la mortalidad, la falta de servicios y el deterioro en general de la calidad de vida, fundamentalmente de los sectores más deprimidos, los desposeídos, los excluidos de siempre. Y hoy se jugó con ellos. Es la necesidad. Los convocan un punto, les ofrecen un carnet, les dan 10 millones y bueno, y eso sin duda alguna incide negativamente en el verdadero resultado que aspira la gente. En tal circunstancia, es obligatorio para nosotros denunciar el acuerdo firmado como incumplido e inexistente. Y de allí que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela. Y es por ello que no es un planteamiento lo que nosotros venimos a hacer aquí. Venimos a hacer un reclamo. Pero además venimos a denunciar ante el país y ante el mundo. Como se sabe, las elecciones presidenciales corresponde hacerlas en el mes de diciembre. Pues bien, pudieran hacerse elecciones en el mes de octubre. Y nosotros estamos dispuestos, una vez más, coherentes como somos, a participar. Pero eso sí, sin puntos rojos, sin voto asistido, con horas de cierre de centros cuando tiene que ser. O sea, sin ventajismos, sin chantajes, sin coacción, en el marco de la Constitución y de la ley. Es así como se construye democracia y es así como podemos construir una alternativa que nos permita a los venezolanos salir de este estado de incertidumbre, de miseria y de tragedia en la que se encuentran las mayorías de nuestros compatriotas. Queríamos hacer este anuncio al país. Mañana el equipo de campaña tendrá entonces el encuentro con los medios de comunicación y ya se pueden tratar también detalles sobre estos temas. Muchas gracias a todos. Bien, escuchábamos declaraciones de Henry Falcón, candidato presidencial, quien aseguraba que este proceso carece de total legitimidad, por lo que no reconocen esta elección. Indicaba que los acuerdos electorales no fueron reconocidos reconocidos por las partes. Se llegó a varios acuerdos y fueron violentados por el gobierno nacional con la colocación de puntos rojos, con la colocación de estos puntos a menos de 15 metros. Indicaba Henry Falcón que al menos 13.000 puntos rojos fueron ubicados en todo el país, correspondiente casi a la totalidad de las mesas de votación. Recordemos que para estos comicios estaban establecidas 14.000 mesas de votación, pues indicaba Henry Falcón que casi 13.000 puntos rojos fueron ubicados, por lo que se violó totalmente el acuerdo de garantías electorales. Además, en estos puntos que no estuvieron a los 200 metros que se había acordado y que había indicado el Consejo Nacional Electoral, se escaneó
el carnet de la patria, se entregaron bonos y se violó totalmente el acuerdo de garantías electorales que habían establecido los candidatos. Recordemos que para esta elección participaban 4 candidatos. Henry Falcón desconoce totalmente el proceso electoral y insiste que en el mes de octubre podrían realizarse unas nuevas elecciones presidenciales, pues según la Constitución el periodo para el nuevo presidente se toma el 10 de enero del año siguiente, por lo que en los últimos meses del año sería que correspondería esta elección. Él insiste que para el mes de octubre podría realizarse una nueva elección presidencial, pero esta vez con garantías verdaderas, sin violaciones de acuerdo, sin colocación de puntos rojos, sin utilización de recursos del Estado tal como lo indicaba, sin ofrecer bonos a los ciudadanos. Él insistía en que además de usar los recursos públicos, el sector oficial jugó con lo que sería la crisis social que vive el país. Él indicaba que los sectores más desfavorecidos, quienes sufren la crisis económica, social, política que enfrenta a la nación, habrían sido los sectores más vulnerables y con los que el gobierno habría jugado, ofreciendo estos bonos que quizás alcanzarían los 10 millones de bolívares. También criticó la abstención a la que se dio parte el día de hoy, ya que muchos votantes no salieron a las calles. Él aseguraba que no tendría ningún problema en presentar nuevamente su nombre para estas elecciones que propone se realicen en octubre, pero con garantías verdaderas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral y sin violar las garantías electorales. Indicó que desde muy temprano recibieron denuncias de todas estas incidencias, denuncias no solamente de la colocación de puntos rojos, sino de voto asistido, voto que, recordemos, según la normativa, solo una persona podía acompañar a un votante una sola vez, pero se presentaron ocasiones en que la misma persona acompañó a diferentes votantes a ejercer su derecho de voto. Esto es lo que conocemos como voto asistido y habría sido violentado también este acuerdo, pues una misma persona del partido de gobierno habría llevado a otras a votar y se presume que sería bajo métodos de coacción, bajo métodos de ofrecimiento de recursos, lo cual estaría violando y cayendo en el delito de peculado, pues serían recursos del Estado los que se habrían otorgado en estos puntos rojos, en este voto asistido. También denunció que el Plan República no cumplió con su acuerdo, con los acuerdos a los que habían llegado, pues se había indicado que a las 6 de la tarde las mesas de votación debían cerrar y alrededor de las 7 u 8 de la noche todavía había centros de votación que continuaban abiertos, esperando más votantes, más presencia electoral. Reiteramos que Henry Falcón hace minutos acaba de desconocer el proceso electoral llevado el día de hoy, que él junto a otros 3 candidatos estaban disputándose la presidencia de la República. Vamos a regresar al estudio con ustedes. Estamos al aire ya, entonces se notó el cansancio. Con un escenario muy interesante político, ¿no? Un escenario que quizás no se había planteado hasta hace un rato, aunque debemos decir que estas reuniones iban y venían desde tempranas horas de la tarde, de acuerdo a lo que tenemos entendido por parte de Henry Falcón y por parte del candidato Bertucci, que dentro de unos minutos va a ofrecer también una declaración. Usted lo puede ver a través de YouTube, a través de BPI TV. Pendientes con eso, porque se ha colado por allí, por las redes sociales, que es por donde nos estamos informando mayoritariamente, que pues Bertucci haría lo mismo porque se trata de un acuerdo pues entre Henry Falcón y el candidato Bertucci de desconocer este proceso electoral, como lo ha hecho hace solo unos minutos Henry Falcón, llamando de nuevo a la convocatoria de un